Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa, en donde hablaremos del camino que debe transitarse para acreditar que una persona ha sido víctima de violencia política de género, un fenómeno que no es nada nuevo, pero que hoy cuenta con los mecanismos para denunciar y garantizar la integridad de las víctimas, al menos en materia electoral. Para hablar del tema nos acompañan Ezequiel Bonilla, él es director de Procedimientos de Violencia Política contra las Mujeres en el INE, Lucila Domínguez, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Arlén Moreno, ex candidata a diputada federal y víctima de violencia política en razón de género. Bienvenidas, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, pues Arlén, nos gustaría empezar platicando, o más bien escuchándote, para saber qué fue lo que sucedió en tu caso. ¿Tú cómo viviste la violencia política en razón de género? ¿Cómo se manifestó en tu caso particular? Bueno, en mi caso fue, yo creo que algo que viven muchas mujeres, sin embargo lo gritan en silencio porque no saben cómo proceder, no saben el camino a la denuncia, no saben cómo lograr que se visibilice este tipo de problemas. En el 2021 fui candidata a diputada federal por el Partido del Trabajo en la lista de representación proporcional en el número 1, entonces realmente era un lugar seguro o casi seguro de que entrara para representar los ideales de mi partido, mis años de militancia con el mismo. Conozco bien la institución, creo que estaba preparada, el mismo partido creía que yo estaba preparada. Sale mi candidatura y realmente por decisiones que yo he tomado en mi vida, por mi antigua carrera, decidieron vulnerarme pasando imágenes para destapar mi candidatura en el 11 de abril del 2021 y el 18 de abril del 2021. Sacan unas imágenes descontextualizadas de mí en un semidesnudo para destapar mi candidatura. Y no solo la mía, sino también la de un compañero de Morena, que también iba en el primer lugar de la lista de su partido, pero de él no ponen la foto, ni siquiera vestido, entonces hay un trato diferenciado. No ponen más que su nombre, no indagan en su carrera. A mí me dicen edecán cuando yo nunca he sido edecán. Fui conductora de televisión por 10 años. Me buscan denostar una y otra vez. Fueron más de 21 medios los que dieron la noticia a nivel estatal en un estado como Baja California Sur, que es un estado con menos de 1 millón de habitantes, que está rodeado por mar y con una sola carretera al norte, que para llegar a Tijuana son 24 horas. Entonces estamos aislados. Okay. El intercambio cultural es escaso. Entonces los medios estatales tienen mucho poder. Entiendo. Al pasar esto, pues yo me siento vulnerada, renuncio a la candidatura porque no me sentí fuerte, porque yo era brigadista de casa en casa y a mí lo que me gusta es la calle, o sea, caminar. ¿Y cuál fue el proceso que seguiste? Una vez que tomas la decisión de retirarte, ¿cuál es el proceso administrativo legal que sigues? Ok, primero que nada me tuve que recuperar, pasar las elecciones. Recuerdo mucho a Olimpia. A Olimpia le tomó 8 meses denunciar, a mí me tomó entre 8 y 9. Okay. Porque levantarte de un golpe tan duro, cuando es un estado tan pequeño y todo el mundo te está volteando a ver, por más que hayas renunciado, nadie creía en mi renuncia. Se dieron cuenta que sí, en efecto, renuncié hasta el día que no tomé protesta. O sea, nadie creía en mi renuncia, creían que no era verdad. En enero, el primer paso que doy es una denuncia en materia penal por la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Para qué? Para certificar todos los links. ¿Por qué? Porque es importante empezar por ahí. Ellos hacen una constancia, un documento donde certifican la existencia del material que te está vulnerando, y una vez certificado ese material, entonces recurrí a la unidad de lo contencioso electoral. ¿Para qué? Primero fue penal y después electoral. Para poder respaldar el material. Entiendo. Eso es lo creo que a veces en las quejas, sobre todo en estos temas, cuando son de redes sociales y medios de comunicación, es difícil poder
certificarlo directamente con INE, porque INE lo que hace es, como medida cautelar, bajar el material. Llego a la unidad de lo contencioso electoral y el compañero Ezequiel Bonilla Fuentes, pues con el equipo, hacen todo el trabajo después del andamiaje legal que seguimos de violencia política de género, que creo que aunque es un tema nuevo, ya está bien estipulado por el INE. Creo que el INE es el que mejor estipulado tiene la situación. Yo llegué temblando a entregar mi queja. Todavía no estaba al 100% recuperada, me costó un poquito de más tiempo, pero se pusieron a trabajar inmediatamente. Las medidas cautelares las recibí casi inmediatamente. Y ahí empezó todo un proceso de investigación donde se logró visibilizar que 7 personas y 2 medios de comunicación habían cometido violencia política de género contra mi persona. ¿En qué está hoy tu proceso electoral? En el proceso electoral ya terminamos. Tenemos la sentencia por sala regional especializada, en donde se determinó como grave ordinaria, en la cual pues tienen que hacer la disculpa pública, pagar una multa, capacitaciones de género, hacer de sus medios una agenda de género, que se hable de las desaparecidas, que eso es algo que yo pedí que eso sea el pago, digamos, claro, que hagan material de las mujeres desaparecidas, de los feminicidios, de nuestro Estado, para que también esa parte tenga un peso en los medios de comunicación, que entiendan ellos mismos la problemática por estar repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo hasta el cansancio. 100%. Entonces sí ha sido difícil porque impugnaron, nos fuimos hasta sala superior, tuve audiencia con los magistrados de sala regional especializada, tuve audiencia con el magistrado de la Mata Pizaña de sala superior y fue un camino difícil emocionalmente, pero creo que logramos hasta hacer tesis de este caso tan penoso y con eso me quedo. Aunque las repercusiones han sido enormes para mi persona, todavía al día de hoy me siguen vulnerando por haber alzado la voz, pero la recompensa es grande porque al menos ninguna mujer candidata de aquí en adelante le van a poder hacer lo que a mí me hicieron. Nunca más, ni una más. Al menos en materia electoral, correcto, que no es poca cosa. Ezequiel, nos gustaría conocer un poco, ya nos adelantó Marlene, pero el proceso me llama mucho la atención y es importante, creo, señalar o ahondar en que primero se corra por la vía penal. Hay razones para que sea ese orden, es importante siempre, depende del caso. ¿Nos podrías...? No, en realidad el caso de Arlene es un asunto que nos llegó, como ella bien lo dice, después de 9 meses que había sucedido el hecho. En ese momento, lo primero que dijimos es, a ver, vamos a analizar si actualmente tiene un derecho político electoral que se le viola o no. Vimos que lo que a ella le había sucedido seguía pasando en el tiempo, seguía ocurriendo todavía. Por eso es de que el INE decidió entrarle al asunto y con independencia de lo que sucedía en materia penal. Y aquí es bien importante aclararlo. Pueden correr las 2 vías simultáneamente okay, sin ningún problema. Ella decide irse primero a la vía penal, después viene al INE, y en el INE lo que hacemos primero, pues evidentemente es recibirla, ver si necesitaba medidas cautelares o necesitaba medidas de protección. En este tema de las medidas de protección se le dio audiencia con un grupo multidisciplinario que tiene el INE, integradas por una psicóloga, una politóloga, una trabajadora social y una experta en seguridad, para valorar precisamente el nivel de riesgo, de afectación que tenía en su persona. Tuvo estas entrevistas, de ahí se emitieron medidas de protección y también se emiten medidas cautelares. Se bajan estos contenidos que le seguían afectando, se integra el expediente y se manda a sala regional especializada. En ese momento, bueno, pues ya integrado el expediente, llamamos evidentemente a juicio a todos los denunciados, a estos medios a los que hace referencia, y ya integrado se manda a sala regional dicta la sentencia, determinando la existencia de la violencia política con todo este detalle que señala Arlene, impugnan esta determinación, se va a sala superior y bueno, evidentemente se confirma, porque el caso, pues sí, es muy lamentable y es de las clásicas violaciones que se cometen en contra de las mujeres. Ok. Y una vez en la sala,
La sala, ¿cuál es el alcance que tiene para imponer sanciones? Bueno, en general. Digamos, dependiendo del sujeto y de la situación, pues la sala tiene en algunos casos limitadas sus facultades. Por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, ahí creo que no tenemos muchas manos porque solo tenemos obligación de dar vista. Este caso es muy especial justamente porque Arlen abre brecha. Porque en este caso ella se pone frente a los medios de comunicación, es decir, son uno de los sujetos que pueden estar sujetos a sanción, como puede estar cualquier particular, como en muchos de los casos son los partidos políticos, como en muchos de los casos son funcionarios públicos o, bueno, dependiendo de las circunstancias de la persona, entonces tenemos determinadas limitaciones o no. En el caso de Arlen, frente a medios de comunicación y personas en lo particular, que sea una publicación totalmente indebida o varias de ellas, en donde propiamente toman la postura de denostar su candidatura a partir de actividades que había realizado hace 10 años que fue totalmente fuera de contexto, que no se relacionaban con la carrera política de ella y que por supuesto refuerzan los estereotipos. Claro. Bueno, sí tenemos facultades sancionatorias, ¿no? En principio, las facultades de investigación del INE concluyen después de la audiencia y en el tribunal ya integrado el expediente se hace una valoración de lo que hay ahí. Okay. Perdón que te interrumpa, lo que me llama la atención es que son casos, trajes a la medida, según el caso, y como me gustaría entrar en un poquito más a detalle, lo podemos dejar para regresando al corte y nos hablas en específico de este caso y la diferencia con los demás. Con mucho gusto. Gracias. Vamos a un corte y regresamos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Yashil kument bilkat peksahti makop kahnalop tilemasewal kajob, yola bishukatop katak pahkob, yetele partidos políticos obo. Watech kahak balechti humpel masewal kaje, leine, tumpait angechkatak pahkechti ukinilop kapel, tak humpel ti kakalkinop ti uwinali Julio, ilawilti ine.mx. In ine hachkabet tumenkutak besikon yetel kumuchikon. Estamos de regreso y me gustaría retomar, Lucila, esta última idea acerca de que las resoluciones y el trabajo que se hace en la sala son trajes a la medida de acuerdo a las necesidades de cada caso. Sí, bueno, creo que es necesario precisar que en estas cuestiones de violencia política por razón de género, pues obviamente no se trata de una sola manifestación y de un solo caso y de un solo supuesto, sino que se ha tenido poco a poco la apertura de cubrir más casos, ya sea mediante el procedimiento especial sancionador, el ordinario sancionador o incluso el juicio de derechos político-electorales, que también es otra vía que lo tutela. Pues el ejercicio de los derechos políticos que comenzaron estando vetados para las mujeres, porque las mujeres estamos destinadas a la cocina y no al ejercicio público, bueno, se tuvo que ir abriendo brecha, ¿no? Y creo que los primeros casos de violencia política pues son contra presidentas municipales que son electas y luego no se les permite el ejercicio de cargo, regidoras, tuvimos propiamente magistradas electorales incluso en donde no se les da el material de la sesión para que no puedan opinar. O sea, aún en los pequeños detalles sí hay la forma sistémica, estructural, de bloquear el ejercicio de derechos políticos. En el caso de Arlen, la denostación que se hizo de su carrera política para efectos de tacharla bajo un estereotipo de que no es una persona apta para un cargo público porque es mujer, era evidentísimo. Sin embargo, bueno, dentro de todo procedimiento, todas las autoridades jurisdiccionales de México estamos obligadas a verificar los asuntos con perspectiva de género. Y eso, por supuesto, que aplica en el procedimiento especial sancionador. Dentro de las cosas, creo que más especialmente es en la valoración probatoria, en donde las víctimas deben tener la mayor flexibilidad para demostrar su punto, ¿no? Es decir, no les vamos a poner que un notario público sea el que certifique un hecho de violencia, cuando obviamente un hecho de violencia se da en el sigilo, en lo escondido.
Entonces hay una flexibilización para obtener pruebas. El INE hace certificaciones muy explícitas de qué es lo que realmente está pasando y nos pone en el escritorio lo que podemos ya visualizar con un expediente integrado. A partir de ahí, pues es la aplicación de las normas, evidentemente de la ley y de los criterios jurisprudenciales que hay sobre el tema. Y en este caso, aunque quizá no había previamente a este caso alguno en donde específicamente jurisprudencialmente ya se dijera hablar del cuerpo de las mujeres, pensando que con eso se les tacha como incapaces para el ejercicio de un cargo público, pues quizá no teníamos la jurisprudencia, aunque sí teníamos otros casos, esa es la verdad. Quizá no de personas comunicólogas, pero sí teníamos otros casos en donde se sacaban fotografías. No recuerdo exactamente el expediente, pero bueno, sí, alguna candidata también se hizo cirugías y entonces la evidencia era sacarle un comparativo de, miren, ¿para qué sirven los cargos públicos? ¿No? Para modificarse el cuerpo. Y lo estoy diciendo de manera muy centrada, ¿no? Porque no eran así los comentarios. Sí. Pero bueno, ese tipo de cosas, a fin de cuentas, era un caso muy explícito en el de Arlene, pero también los casos en donde se esconde el mismo estereotipo se tienen que considerar bajo esta perspectiva de género, en donde nos tenemos que poner en el lugar de. Es decir, desde tu percepción hay una ofensa, por supuesto, claro, pero en términos estructurales esta ofensa para ti es una ofensa para todas, porque lleva el prejuicio de que tú no puedes ejercer un cargo público, porque no eres apto, porque te desempeñaste de una manera que yo considero es de mujeres, punto. Y las mujeres en el ámbito público no entran. Y bueno, en este caso la evaluación era muy clara en el sentido de que había violencia de género. Okay. Más bien creo que lo sorprendente del caso es que las personas que le ejecutaron parecieran no darse cuenta, ¿no? Recuerdo perfecto el argumento de ellos en audiencia e incluso todavía se atrevieron, además de hacer las primeras publicaciones, a hacer un video justificatorio de decir, nosotros estamos dando una nota de prensa y ella no es capaz porque tenía estas características. A ver, además decían ellos, ¿no? Además, en realidad lo que pasó con Arlene no es que hubiera renunciado por esta causa y entonces no hay violencia de género. Okay. Tengámoslo muy en cuenta porque tenemos que entender la violencia de género como una conducta de riesgo, como una conducta que de inmediato se acredita. No porque haya logrado el objetivo de violentarte, de lesionarte, de hacerte renunciar, hasta entonces se consigue catalogarla como violencia, no. Es suficiente el acto mismo, denostativo, y que genera estereotipos y que confirma este juego de roles estereotipados, con que con eso está acreditado, ¿no? Y es necesario sancionar, dar vista, y en el caso de Arlene, y esperemos que de ahí en adelante, dictar medidas de reparación y de no repetición. Okay. Que además de sancionar te dicen, y no lo vuelvas a hacer, y por lo tanto, para que entiendas, capacítate, discúlpate y promueve lo contrario. Ezequiel, después de escuchar este universo de posibilidades, de manifestaciones en las que se presenta la violencia política en razón de género, ¿cuál le podrías decir a nuestro público que es lo que acredita una situación que puede catalogarse como violencia política en razón de género? Porque nos lo acaba de decir, hay tantas cosas que se dan por hecho, que están normalizadas, que se pasan por alto y ¿qué podemos decir? No, esto sí es y cumple con estos puntos. Básicamente, a ver, es la afectación a un derecho político electoral, ya saben, votar, ser votado, asociación, y evidentemente que la agresión o esta obstrucción en el cargo o estas ofensas, estas denostaciones que se hacen evidentemente a las mujeres que incursionan en política, también traiga carga de género, es decir, que traiga elementos, estereotipos que refuerzan estos elementos de género, ¿no? Lo vemos en el caso de Arlene, en donde la nota periodística evidentemente sacaba en el fondo fotografías que no eran acorde con el tema político, sino a otro tipo de asunto. Entonces, y así ha sucedido en otros casos, bien lo decía Lucila, la verdad es de que lamentablemente hemos tenido estos otros asuntos en donde hacen un comparativo del cuerpo de las mujeres del antes y después, que nada tiene que ver, evidentemente, con el cargo o con alguna candidatura, ¿no? Que ahí está, evidentemente, el tema político-electoral, y que también está la carga de estereotipos. Entonces, creo que esos son los elementos que tenemos que identificar. Cuando se sale de esto, cuando ya no hay
digamos que porque también se valen, digamos que las críticas severas, ¿sí? Y eso se vale, pero a la función pública, que nada tiene que ver con lo privado. Entonces, cuando ya entran a lo privado, ahí es en donde ya empezamos a tener problemas y es en donde precisamente está el tema de violencia política. La obstrucción en el cargo, ya lo decía también Lucila, hay lamentablemente casos en donde los tenemos en el registro nacional, estos casos en donde a la funcionaria le ponen su oficina, por ejemplo, en donde antes era el baño, ¿no? Este tipo de casos que se dan, lamentablemente, y que hoy tenemos más de 200 y tantos registros, inscripciones en el registro nacional, ¿no? De casos que se han acreditado la violencia política. Entonces, me parece que estos son, y retomando un poco lo que decía Lucila, me parece importante el tema de los medios de comunicación, que es también este asunto de Arlene, en donde no les ha quedado claro, me parece, esta obligación reforzada que tienen en sus publicaciones, ¿no? Su alcance es mayor y por eso deben de tener este periodismo con perspectiva de género también. Y esta determinación que emite la Sala Regional Especializada, en donde no solamente lo sanciona, no solamente obliga a una disculpa, sino también les obliga a hacer esta agenda de género que decía Arlene al principio, que me parece que es una forma de concientizar a los medios, de sensibilizarlos, porque el tema es mucho de construcción. Si no entiendes, digamos, que esto tiene que cambiar desde tu mentalidad, nunca vas a entender que evidentemente lo que haces o dejas de hacer puede tener en el fondo violencia política. 100%. Hablando de deconstrucción y de este proceso que necesariamente tuviste que haber pasado, protagonizando este hecho tan lamentable, ¿qué nos dirías hoy, desde tu punto de vista, qué actitudes que antes no identificabas como focos rojos por la normalización y que hoy dices, wow, eso también fue violencia de género en su momento, más allá del ámbito electoral? Mira, yo creo que también cada una y cada uno tenemos una historia de vida diferente. En mi caso, yo he sido parte del Partido del Trabajo creo que desde que nací, justamente porque soy hija de una persona que es fundadora del partido, pero yo decidí, por no actuar en esto del nepotismo, por no dedicarme a lo mismo, primero probarme a mí misma que yo podía en otro ámbito, en un ámbito donde mi mamá no tuviera nada que ver y donde yo misma, con mis manos, con mi esfuerzo, crear una carrera. Me vine a México, lo hice y eso no quita mi gusto por la política, simplemente yo tenía algo que probarme antes de incursionar en esto. Dentro de ese trayecto en mi juventud tomé decisiones que tal vez hoy no tomaría. Y no estoy diciendo que son decisiones equivocadas, estoy diciendo que no van conmigo al día de hoy, pero que en su momento iban conmigo y que en mi juventud iban conmigo. Y nadie tiene por qué menoscabar a ninguna mujer por decisiones que toma en otro momento o incluso en el mismo momento. En esta deconstrucción, yo soy una mujer en un proceso de construcción constante. Y en este proceso voy identificando qué ya no haría. ¿Y por qué? Creo que el por qué es lo importante. Tal vez cuando hice esas fotografías tan citadas, yo no entendía que es participar en la cosificación de la mujer. Que al día de hoy, ya un poco más deconstruida, digo, tomarme las fotos lo volvería a hacer, yo no tengo ningún problema. Pero el cómo o el para qué o el por qué sí cambiaría. Tal vez lo haría para mí, tal vez las publicaría para mí o porque quiero mostrar mi cuerpo y no tiene ningún problema, no me quita capacidad intelectual, no me quita mis 3 carreras diferentes que tengo, no me quita mi andar por la vida. Sin embargo, sí en este proceso de construcción he entendido cosas que antes no entendía, de los porqués. Y tal vez, aunque no me cosificaban los demás, yo misma lo hice. Pero ha transitado el tiempo. Y eso los agresores tienen que entender. Negar la evolución de un ser humano es negar a Darwin. ¿Cómo se atreven a negar a Darwin? Perfecto.
Pues tomando en cuenta todos estos antecedentes, seguramente hay mucho trabajo por hacer y de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Regresamos. Las niñas, niños y adolescentes de México tenemos un superpoder. No, no es volar, ni una supervelocidad. Yo me cansé. Y tampoco tenemos superfuerza. Nuestro superpoder es que nuestra voz se escuche en todo México. ¡Escuchen! ¿Y sabes para qué nos sirve? Para que quienes toman decisiones en este país nos escuchen y generen políticas públicas para que juntos podamos moldear un mejor futuro. Escucha nuestras voces en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que organizó el INE en INE.mx y entérate de los temas que nos importan y que son valiosos para todas y todos. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Estamos de regreso y nos gustaría saber, Ezequiel, en el INE, ¿qué dato tienen de incidencia en este tipo de denuncias? Como para ponerlo un poquito en perspectiva, ¿de qué estamos hablando? Pues mira, a partir de la reforma en materia de violencia política que fue en abril de 2020 a la fecha, en el INE se han recibido 238 quejas. 238 quejas se han recibido, de las cuales pues evidentemente no todas han sido competencia del INE, otras quejas, la gran mayoría ha sido competencia de otras autoridades, organismos públicos locales, contralorías, en fin, tribunales electorales, que se han enviado y que además nosotros les damos seguimiento hasta el final. No nos quedamos solamente con la remisión, sino también les damos seguimiento hasta que concluyen estas quejas. Y creo que también otro dato importante es el número de registros que hay, que ahí sí también de inscripciones en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política. A la fecha tenemos 283 registros, de los cuales la mayoría evidentemente son hombres y que se han dado en mayor medida en Oaxaca y Veracruz. Entonces, estas son las sentencias ya firmes en las que se ha determinado la existencia de violencia política y en las que se ha ordenado la inscripción de los agresores en este registro. Es el tema cultural súper presente, ¿no? Así es. Con este panorama, ¿qué nos podemos esperar en los siguientes procesos, grandes procesos que se vienen pues mira, electoralmente hablando? A ver, lamentablemente me parece que se viene, el tema de violencia política no va a parar, lamentablemente. Por eso las autoridades deben estar lo más preparadas posible. El caso de Arlene son los que abren brecha, evidentemente, en precedentes. Me parece que el tema de la cultura de la denuncia es bien importante para seguir avanzando en el tema, porque mientras una mujer denuncia y gane, evidentemente ganan todas. Y ese es el ejemplo de que las autoridades están funcionando y están comprometidas con el tema. Entonces, es importante el tema de la cultura de la denuncia y me parece también sanciones más severas, me parece que también eso es importante. El tema de las medidas de reparación me parece que también es un área de oportunidad, ¿no? para las autoridades jurisdiccionales, ver este tema de reparación del daño, explorar a lo mejor sobre las indemnizaciones, terapias psicológicas, en fin, me parece que eso es pagadas evidentemente por los agresores, me parece que es un tema que también se tendría que explorar ahí. Y bueno, pues el tema del modo honesto vivir, me parece que también ahí tendríamos que explorar, a lo mejor vale la pena una reforma en ese sentido, que las autoridades jurisdiccionales en las sentencias que emiten determinen si se ha perdido o no el modo honesto vivir. Entonces me parece que son temas que tendremos que abordar en los siguientes procesos electorales y ante, me parece, el cúmulo de casos que vamos a recibir.
Es proporcional. Sí. ¿No? Proporcional. Sí. Lucy, lo toca Ezequiel, el tema de mayores sanciones, más atribuciones, eso queda en el campo legislativo, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías tú que serían esas reformas o esa reforma que sí se necesita para así perfeccionar lo que ya tenemos? Yo voy a destacar un tema que me parece que es una ambigüedad que genera un obstáculo para el ejercicio de las denuncias y que es el tema de la competencia. Me parece que las legisladoras en su momento, que por supuesto hicieron un magnífico trabajo con especificar los supuestos de violencia política, además ampliar las vías y decir hay procedimientos sancionadores, pero también hay vía penal o vía administrativa o dependiendo del caso en el que estás, tienes que tener una vía de acceso. El problema es que en materia electoral es engorroso, no lo voy a negar. Es abigarrado el sistema electoral y entonces somos una serie de autoridades que funcionamos para distintas cosas. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias del país son diferentes en cada lado y en cada situación. Pero me parece que hasta ahí no se verificó que los diferentes supuestos en que se ejerce violencia de género pues pareciera no está especificado a quién le toca conocer. Y entonces tenemos casos en donde realmente llega la denuncia a la autoridad competente 6 meses o 1 año después, porque anduvo paseando entre 3 autoridades. Y creo que sí es necesario que, si bien mediante criterios de sala superior pues se va medianamente alineando, es necesario poner a lo mejor ya las reglas tasadas que no nos permitan generar este obstáculo, ¿no? Y yo quisiera resaltar también otro aspecto en el que me parece que también es necesario funcionar, y son las medidas de protección. No tiene ningún caso que lleguemos hasta la sanción, lo voy a decir malamente, cuando ya la mataron, ¿no? Cuando ya la agredieron, ¿no? O sea, no. Lo primero es generar sistemas de coordinación de autoridades que en principio protejan a la víctima. Después averiguamos cómo terminó el responsable. Sí, efectivamente ya hay jurisprudencia que dice, a ver, a la autoridad que le llegue, primero analiza las medidas de protección y después se declara incompetente. Ajá, sí, pero en realidad tenemos la facultad desde el centro de decirle a Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, oye, ponle un policía, a ver si no se tardan en hacernos caso. Entonces yo creo que sí necesitamos en esos puntos medidas legislativas que realmente impulsen la coordinación, porque lo primero es la protección, ¿no? Ya la sanción y la responsabilidad son consecuencia. Claro. Las medidas de protección y no repetición será para el siguiente caso, pero no descuidemos primero a la víctima y después averiguamos del proceso. Entonces yo destacaría competencia y medidas de protección. Es necesario ser más puntuales a nivel legislativo para tener un ámbito en que de verdad puedan ejercer el derecho a denunciar y el derecho a tener una respuesta. Claro, pues muy importante. Nadie dice que no se reforme, pero que se vaya hacia lo que se necesita realmente, ¿no? Así es. Y Arlene, ya nos hablaron desde la parte del INE, lo que nos faltaría en el legislativo. ¿Qué tendríamos que hacer desde la ciudadanía? Organizada y no organizada, politizada y no politizada. O sea, ¿qué crees que sería lo que nos toca? Lo primero es identificar las violencias. Si algo te hace sentir incómoda, lo más probable es que te estén ejerciendo violencia. No deseches ese sentir, no deseches esa emoción. Piensa qué es lo que está pasando dentro de ti, identifica la violencia que ejercieron en ti. Una de las más difíciles es la violencia simbólica, porque es muy ambigua, pero si la sabes identificar, si algo te hizo ruido, lo más probable es que haya sido violentada. También creo que es importante llamar a todas las mujeres a alzar la voz. Sé que las repercusiones son graves. Lo estoy viviendo yo. Después de ser vulnerada estatalmente, ahora soy vulnerada nacionalmente hace menos de un mes, cuando esto pasó hace casi 2 años. Y no es justo para la víctima, sí, pero también hay que entender que ya no es para ti, como bien lo mencionaban. Una vez que gana una de nosotras, ganamos todas, porque a nadie se la vuelven a hacer. Claro, avanza una, avanzamos todas necesariamente, ¿no? Y de todos los colores, sí, y de todos los partidos. Y aguas, porque ya no nos vamos a quedar calladas. Y creo que eso es lo más importante, que ya no nos quedemos calladas. Creo que hemos guardado silencio demasiado tiempo, les hemos dado ventaja al privilegio de nuestros compañeros hombres durante muchos años, que ya llegó un punto donde decimos, a ver, espérate, ya, vamos a establecer reglas claras y hacerles notar que ya no nos vamos a dejar, porque esos espacios también nos pertenecen. Muy bonita la paridad,
pero también necesitamos nosotras tomar decisiones. Deben de escucharnos para tomar esas decisiones. Y la única forma de lograr vencer esta violencia es rompiendo paredes. Tal vez yo rompí la primera puerta, pero va a llegar una atrás de mí que va a romper una pared y luego otra atrás que va a romper la otra pared y así vamos a abrir el camino para que las mujeres jóvenes, yo pienso con esta tesis, todas las chicas de 20 años que suben videos en TikTok, en Instagram, fotos en bikini y después quieren participar en política, es material público. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a poder utilizar 10 años después o en 5 años para decirles que no son capaces? No, señor, porque yo ya las blindé. A nadie, a la juventud no la tocan y de eso me encargué yo. Y nos encargamos las instituciones y nos encargamos las salas. Ya no más, no lo vamos a permitir. Y es que la violencia política en razón de género se alimenta de la violencia social normalizada. Correcto. ¿No? Necesariamente, no se pueden dividir una de otra. Y debemos también como sociedad entender que está mal. Creo que nos falta entender a la mitad o más de la mitad de la población que está mal, que no nos debemos casar con esas partes, que nos debemos casar con su currículum. Si va a llegar a un cargo público, la militancia sobre todo, deja tú ahí. Hay mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar. Eso no les quita valía, no les quita su nacionalidad mexicana, no les quita que sean residentes de un estado o de un municipio. No les quita el que tengan la capacidad de pensar y tener mejores ideas a veces que otros. 100%. Entonces, tenemos que impulsar a que las mujeres debemos de tomar cargos de toma de decisión. Decirlo. Para cerrar, ¿algún último comentario breve? Bueno, creo que definitivamente la sociedad civil es la que pone primero el punto y el que va adelante marca el paso. Así que siempre será necesario. Yo creo que nos hacen falta dos cosas: educación y empatía. La empatía quizá no es un término jurídico, pero nos hace mucha falta pensar qué sentiría el otro en esa posición. Y creo que incluso debería ser un parámetro de juicio, un parámetro de valoración y, por supuesto, un parámetro de conducta, ¿no? Fijémonos un poquito en que la estructura ya está como llegamos a ella, pero ¿qué pasaría si fuera yo? ¿No? Y ahí podríamos tener un parámetro de juicio. Cierto. Ezequiel, pues yo quisiera hacer nada más señalamiento a dos cosas. Primero, resaltar los instrumentos que ha emitido el INE en materia de violencia política, las guías para la presentación de una queja, la queja que hemos también se ha creado precisamente para facilitar la presentación de las denuncias de las víctimas, el protocolo de atención a víctimas precisamente que en este año se aprobó por parte del Consejo General, que sirve precisamente para delinear o trazar un camino claro para la emisión de las medidas de protección. Y bueno, teléfonos, se han establecido con mucha claridad teléfonos de orientación, correos electrónicos, en fin, un sinnúmero de herramientas que han emitido y que han servido precisamente para una mejor atención a esta clase de denuncias. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues resaltar evidentemente el caso Arlen. La verdad es de que a mí me da muchísimo gusto como autoridad saber que el trabajo que se vienen realizando ha servido para empoderar nuevamente a una mujer que tardó meses en presentar su queja y que hoy la vemos nuevamente empoderada. Muchísimas gracias. Guías y todos estos materiales en la página del Instituto. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde donde podrán consultar todos los canales a través de los cuales se puede denunciar la violencia política en razón de género. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.